Esperen que no me fijé en la batería. Bueno, una de ustedes me escribió y me pidió, me hizo un par de consultas, le respondí que ya las veíamos acá en clase, pero no anoté cuáles eran las consultas, así que ¿quién era? Bueno, Yo, profe, la consulta que está. no lo estaría escuchando bien. Hola, hola. No te escucho. ¿Puedo escuchar? Raro, lo escucho. Bueno, Te escucho lejos, lo escucho lejos, profe, pero yo le hago la consulta. Era el 10, sí, la tercera figurita que había que decir qué plano era, era hexagonal compacta, la tercera de la derecha, arriba, superior. dame un segundito, estoy llegando al ejercicio 10. Bien. Bueno, en este teníamos bueno, más o menos, y el plano que teníamos era así y que venía hasta el punto hasta el punto del medio. Era ese que teníamos ahí. Bueno, mi dibujo no es muy bueno, pero la idea es esta. Profe, la Sí. cámara está al revés. Ah, perdón. Sí, eso yo también iba a preguntar, porque yo también de casa. Cuando se me cayó, no la actualice, perdón. Bien, a ver, el dibujo es más o menos ese, ¿sí? Entonces, y tiene dibujado que este es A1, sí, este es A2 y el que sale allá atrás es A3. Entonces, tenemos que empezar a ver dónde corta a quién. Bueno, mi dibujo no es muy bueno y eso no ayuda, pero por suerte ustedes tienen el enunciado y entonces tienen este dibujo bastante mejor hecho. Entonces, al eje A1, que es todo ese largo, lo corta en ese punto, ¿sí? Y eso sería -1. Al eje A2, que es este, lo corta ahí. Y por una cuestión de simetría, lo corta al medio. Entonces lo corta en 1/2. ¿Sí? Bien. Al eje A3, que es aquel que viene así, lo corta acá, que es -1. Y al eje C,
que es el que va desde ahí hasta ahí, lo corta en ese punto, que es 1/2. Entonces, calculando los recíprocos de cada uno, tendríamos -1, 2, -1, 2. Con lo cual, el índice de Miller sería el -1, 2, -1, 2. Y si recuerdan que los índices que teníamos que A3 era igual a menos A1 más A2. ¿Sí? Y entonces veamos que eso se cumple. A1 es -1. A2 es un 2. Y entonces -1 más 2, 1. Con ese signo menos, esto es -1. Con lo cual A3 debería ser -1 y coincide con lo que escribí yo. ¿Sí? Sí. Eh, no, perfecto. Dame un segundito. Sí, bueno, viste que tiene dos cámaras, una buena y una mala. Estaba usando la mala. Eh, di- disculpen, a veces estas cosas pasan. ¿Repito la explicación o...? ¿Sí? ¿Repito? A Sí, mí me profe. quedó claro. Sí, bueno, ¿repito o no repito? Profe, Sí. una consulta. Yo también le mandé un mail, no sé si lo pudo leer, preguntándole sobre ese y un ejercicio más, pero yo cuando lo resolví me quedó 2 -1 -1 2 y bueno, cuando hago el A3 no me coincide, por eso le había mandado el mail, esa era la consulta. Me quedo 2 menos 1. A ver. Para hacer la cosa más simple, solamente vamos a dibujar en 2D el plano basal, el hexágono. ¿Por qué? Porque el eje C ya sabemos que corta en 1/2 y que es un 2. ¿Sí? Entonces, y aparte, eso complica mi dibujo. Entonces, si solamente dibujamos la base, y ni así me sale el hexágono, bueno, tenemos A1, A2, A3. Y de acuerdo a este dibujo, nuestro plano sería que va así. Esa es la línea que corta de nuestro plano a la base hexagonal. Entonces, ¿qué va? Bueno, mala mía, es 1, 2, 3. Bien. Entonces, al eje A1 lo corta en ese punto que es 1/2. Ahora sí va a dar lo mismo que le dio a una de ustedes que dijo el 2 menos 1, 1, una cosa así. O 2 menos 1, menos 1. No, era una de esas. Entonces, al eje A1 lo corta en 1/2. Al eje 2, que sería este, lo corta en -1. Y al eje A3, que sería este, también lo corta en -1. Entonces, calculando los recíprocos, nos queda 2 menos 1 menos 1. Y entonces el índice de Miller sería el 2 menos 1 menos 1. Y recordando que teníamos que cortado en 1/2 el eje C, tenemos un 2 acá. Y esos serían los índices de Miller. Y verificamos que el eje A3
tiene que ser igual a menos el A1, que en este caso es un 2, más el eje A2, que es un menos 1, y entonces 2 menos 1, 1. Con ese signo menos nos queda un menos 1 y se verifica. Ahora sí. Hola. Hola, no, el A3 no entendí, porque a mí no me da -1 cuando verifico. A ver, ¿qué índices de Miller te dan a vos? Esos también, 2 menos 1, menos 1, 2. Bien. Y la verificación es esta. El A3 es igual a menos A1 más 2. ¿Sí? El No A1, llego a, no lo escucho bien y no llego a ver bien. el A3 es igual a menos, abrimos paréntesis, A1 más A2. ¿Se escuchó ahí? Sí, mejor. Entonces, ¿se ve ahí el pizarrón claro? Sí, Bien. Entonces, A3 es igual a menos, abro el paréntesis, el valor de A1. A1 habíamos dicho que era 2. Más el valor de A2, que habíamos dicho que era menos 1. Entonces acá va un menos 1. 2 menos 1, 1. Con ese signo menos, esto es igual a menos 1. Por lo tanto, A3 debería valer menos 1, que coincide con lo que obtuvimos del gráfico. ¿Sí? bien, ahora sí. Bueno, esa era una de las consultas. Después la otra era sobre los ejercicios 11, 12 y 13. Bien. Preguntaba si tenía que ser sobre algún elemento en particular y la respuesta es no. ¿Sí? En el 12, 13 y 14 sería. 12, 13, seguro que no. Y el 14 tampoco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad lo único que te interesa es saber qué estructura es. Vamos a hacer uno solo de todos esos a modo de ejemplo y el resto lo continúan ustedes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a calcular el 12. ¿Sí? Y te dice que, bueno, vamos a dibujar en una estructura. Bueno, a ver, en el ejercicio 12 falta la estructura, entonces hagámoslo para la FCC. En una FCC, ¿sí? Que tenemos que una cara tiene esta disposición de átomos, este es un plano 100, ¿sí? Entonces, una dirección tipo 100 es esta. Esta es una dirección 100. Una dirección 110, bueno, es esa, ¿sí? Y la dirección 111 habría que dibujar en el cubo, ¿sí? Y entonces esas vamos después. Entonces, en una dirección 100, ¿qué vamos a tener? ¿Sí? Vamos a tener eso. Y la distancia entre pares de átomos es A. Entonces, ¿cómo se calcula la
densidad lineal es la cantidad de átomos por unidad de superficie, de longitud. Entonces, en esta distancia A, vamos a dividir por A la cantidad de átomos. Y tenemos este átomo que se comparte con en dos. Una parte para este lado y una parte para ese otro. Entonces tenemos un medio. Más este otro que también se comparte en dos. Una mitad para acá y una mitad para acá. Y nada más. Con lo cual tenemos un átomo en una longitud de A. Y esa es la densidad lineal. Para el caso de la 110, lo que tendríamos, y voy a borrar un poco porque si no, no se puede, tendríamos y la distancia desde acá hasta acá es raíz de 2A. ¿Por qué? Porque este átomo es S, este es S y este es S. Y esa distancia es la longitud de una cara, que es raíz de 2A. Entonces, nuevamente, contamos. Este átomo contribuye en 2 unidades, entonces suma un medio. Este está entero, entonces suma un 1, y este otro también está compartido por 2 unidades, entonces suma un medio. Y la longitud es raíz de 2A, con lo cual la densidad es 2 átomos sobre raíz de 2A. ¿Sí? Y con la 111, créanme que la cantidad de átomos es un átomo, y la distancia es raíz de 3A. Bueno, lo que yo acabo de hacer es lo que tienen que hacer en las densidades lineales para la FCC, para la BCC. En el caso de que sea planar, es más o menos la misma idea. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Por ejemplo, en el 110, en el 111 de la FCC. El plano 111 de la FCC es un triángulo. Profe, ¿puede hacer más grandes los números que no se lee lo que está en el pizarrón? Es que ya los borré. Bueno, este que viene ahora los hago más grandes, perdón. A ver. Esto es un plano 111 de una FCC. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que tendrían que hacer acá es calcular cuántos átomos hay dentro de este triangulito y qué superficie tiene ese triangulito. Y para eso lo que tienen que hacer es contar. Bien. Y el tema es el siguiente. Ese átomo que está en la esquina está compartido por estos 6 planos. Entonces, aporta un sexto. ¿Sí? Lo mismo sucede con ese que está en esa esquina y con ese que está en esa esquina. Entonces, cada uno de esos 3 aporta un sexto. ¿Sí? Bien. Este y este están compartidos solo por 2 planos. Entonces, cada uno de esos 3 aporta con
un medio. Y entonces, la cantidad total de átomos en ese triángulo es 3 por un sexto es un medio, más 3 medios es 2 átomos. En cada triángulo de esos hay 2 átomos. ¿Sí? Y lo que tienen que hacer ahora, y eso es geometría, se los dejo a ustedes, es ver qué superficie tiene ese triángulo. Bueno, y eso es el ejercicio 13 y lo de recién era el 12. Y el ejercicio 14 es repetir lo mismo, nada más que en vez de una FCC, en una BCC. ¿Sí? Sí, listo, profe, porque yo pensaba que había que expresarlo en un número, pero en realidad, o sea, se expresa claro. Como superficie y la superficie relaciona parámetro de red. Claro, profe, listo. Bien, entonces, con eso habríamos terminado hasta el ejercicio 14. ¿Ninguna otra duda de todos los ejercicios anteriores? Profe, Sí, hola, ¿se escucha? yo te Yo tenía una duda, pero era más general, no de un ejercicio específico. Cuando vemos, o sea, la nomenclatura de un plano, sí. si tengo un cero o un infinito es cuando es paralelo al eje o es colineal al eje, o sea, el eje es parte del plano. A ver, es que paralelo o que pertenece es lo mismo. Ajá. A ver, dos rectas son paralelas entre sí si no se unen o coinciden en todos sus puntos. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, si yo tengo el plano del pizarrón y tengo esa recta que está dibujada ahí, está contenida en el plano del pizarrón y es paralela. ¿Sí? O podría ser, bueno, una recta que pase ahí y que no lo toca nunca. ¿Sí? Bueno, esperemos que sí. Bien. Sí, Entonces, pasa que en uno quedaba, o sea, se notaban que eran planos distintos si lo hacías que pase por el eje o no. bueno, digamos, paralelo, digamos, que no lo toque nunca o que lo contenga completamente pues son paralelos. Bueno, ¿alguna otra duda de ejercicios anteriores? Bueno, si nadie dice nada, vamos a continuar. En un segundito. Bien. El ejercicio 15. El ejercicio 15 decía, haga un dibujo de celdas unitarias correspondientes a 3 tipos de estructura cristalina comunes en los metales, bla, 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 bla. Bien. Entonces lo que tienen que hacer ahí es ir a la tabla periódica y ver en lo que son metales cuáles son las estructuras cristalinas típicas. Y van a ver que lo más común es BCC, lo más común son BCC, FCC y HCP. Puede haber algún ortorrómbico, un tetragonal, un cúbico simple, pero en líneas generales son esas tres. ¿Sí? Entonces,
Cuando les pide los 3 tipos de estructuras comunes, son estas 3. ¿Cuántos átomos tiene cada celda unitaria? Los cuentan o buscan en la bibliografía. Y de ejemplos de metales, bueno, en la tabla periódica buscan y listo. ¿Sí? Ahora, con eso estaría el ejercicio 15. En el ejercicio 16 les dice que para el cloruro de sodio determine la distancia entre primeros vecinos, segundos vecinos más próximos. Bien, entonces vamos a tratar de hacer un gráfico más o menos bueno de la estructura del cloruro de sodio. Bien, entonces, la estructura cristalina es una estructura FCC. Y tiene, bueno, vamos a dibujar solo la parte que se ve, porque si no si no es muy confuso. Y tiene átomos en todos los vértices, ¿sí? Y en el centro de las caras. Eso sería una FCC típica, ¿sí? Bien. En esta, los átomos que están en la esquina, vamos a decir que son, estos son sodios. Y esto debería ser un rojo, pero creo que es medio negro, el que voy a dibujar ahora. Entonces, el cloruro de sodio tiene, bueno, y vamos a, como no, átomos en las aristas. Bien, entonces, eso de ahí es la estructura del cloruro de sodio dibujada. Esas son las posiciones atómicas de un cloruro de sodio. Ahora, lo que les pide es distancia a primeros vecinos. Entonces, lo que hay que hacer ahí es pararse en un átomo cualquiera y ver quién está más cerca. Entonces, ¿dónde nos vamos a parar? Y nos vamos a parar en este que está acá. En ese. Entonces, ¿cuáles son los átomos que están más cerca de él? Y a ver, entre estos dos, la distancia es A sobre 2. ¿Sí? Entonces, este están a la misma distancia porque es la misma geometría. Habría que ver qué otro candidato tenemos. Y otro candidato sería este. ¿Sí? Ahora, la distancia desde esa distancia que dibujé ahí es raíz de 2 por A. ¿Por qué? Porque es la diagonal de una cara. Con lo cual,
la distancia desde este hasta ese, esa distancia es raíz de 2 por A sobre 2. Y esto es más grande que eso. Con lo cual, los primeros vecinos van a ser estos. Esos dos van a ser primeros vecinos. Y su distancia entonces va a ser A sobre 2. ¿Sí? Bien. Ahora, les pide también la distancia de segundos vecinos. Bien. El primer candidato a segundo vecino sería este que dibujé acá, que tiene distancia y raíz de 2 sobre 2A. ¿Qué otro candidato podría haber? Y otro que podría ser es ese, pero ese ya es, la distancia es A, con lo cual es más grande que este. Y ese es mucho más grande. Entonces, la distancia a primeros vecinos es esa. Y la distancia es A sobre 2. Y la distancia a segundos vecinos es esta y es raíz de 2 sobre 2 por A. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Ahora deberíamos contar el número de primeros vecinos. Y entonces, vamos a borrar un poquito algunas cosas para que quede un poco más limpio la idea. Entonces, y acá vamos a empezar a contar. Yo voy a hacer un par de señales y ustedes después van a tener que tratar de imaginárselo por su cuenta. Entonces, los primeros vecinos de este, ¿quiénes van a ser? Este que está acá, este que está acá, este que está acá, y después vendría el equivalente a este que está de este lado, para la celda que viene acá, que estaría acá, ¿sí? El equivalente a este que está en una celda que viene hacia acá adelante, y el equivalente a este que está en una celda que viene acá arriba, ¿sí? Bueno, entonces el número de primeros vecinos es 6. Sería 1, 2, 3, 4 con el que está arriba, 5 y 6 con el que está adelante. Y si no me creen, hagan un modelo 3D, imagínenlo o busquen en un libro que seguramente va a estar bastante bien dibujado. Entonces, ahora vamos a pasar al ejercicio 17. Bueno, el ejercicio 17 es un ejercicio de libro, tienen que dibujar una FCC y marcar los planos 100, 110 y 111. No debería haber ningún problema con ese ejercicio. El ejercicio 19, en líneas generales, sale, salvo el inciso B. Y entonces vamos a hacer el ejercicio A y el ejercicio B. En el ejercicio A, bueno, en todo el problema les dice que tienen un cristal cúbico y que tienen que encontrar la línea de intersección entre dos planos. Entonces, vamos a dibujar un sistema coordenado. Y vamos a dibujar los planos que nos pide. Primero nos dice que es un plano 1, 1, 1 y entonces corta en 1 y en 1. Entonces es
Ese es el plano 1, 1, 1. Y nos piden que veamos dónde se corta con el plano 1, 0, 1. Entonces, corta al eje de las X en 1, es paralelo al eje Y y corta el eje de las Z en 1. Y entonces sería este plano que vendría ahí. Y entonces uno lo mira y dice, bueno, claramente la línea de intersección es esa línea. Y entonces dice, bueno, esa es la línea. ¿Cuáles son los índices de Miller de esa línea? Bien. Y ahí uno tiene 1000 formas de hacerlo. Una, la más fácil, es poner un sistema de coordenadas en cualquiera de esos puntos. Vamos a ponerlo acá adelante. Y entonces decimos, para ir desde acá hasta ahí avanzo. -1 en X y 1 en Z. Entonces es -1, 0 en Y, 1 en Z. Y entonces, esa es la dirección de la línea de intersección. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, este es fácil y el ejercicio C sale igual de fácil. Ahora, el ejercicio B tiene un pequeño truco, una pequeña dificultad. Entonces vamos a repetir la idea. Y nos dice, el plano 3, 2, 1, corta en 1/3 al eje X, en 1/2 al eje Y y en 1 al eje Z. Entonces, es ese plano que tenemos ahí. El otro es el plano 2, 0, 0. Quiere decir que corta en 1/2 al eje Z, al eje X, y es paralelo al eje Y y al eje Z. Entonces, sería un plano así. Con lo cual uno mira y dice, dentro de este cuadrante no se cortan, pero si uno extendiese los planos, ve que se cortarían en algún lugar. Bueno. Entonces, ¿qué hace uno? Y bueno, ¿uno qué va a hacer? Recuerda que el plano 2, 0, 0 no es solamente este. Son todos los planos paralelos entre sí. ¿Sí? Y que están a una distancia de, en este caso, 1/2 de A. Entonces, este es un plano tipo 2, 0, 0. Este que está acá adelante es otro plano tipo 2, 0, 0. Ninguno de esos dos me sirve. Pero el plano que está acá atrás, voy a borrar los primeros dos para que no se confunda. Pero el plano que está acá atrás, que también es un tipo 2, 0, 0, ese sí me sirve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa línea pertenece a los dos planos. Y entonces esa es la línea de intersección que me piden. ¿Y cómo voy a calcular los índices Miller de esa línea? Voy a poner un sistema de coordenadas en cualquiera de los dos puntos, en este caso en el de abajo porque me gustó. Y entonces voy a decir, bueno,
Para ir desde acá hasta acá no avanzo nada en X, avanzo 0 en X, menos un medio en Y, y avanzo 1 en Z. Y entonces multiplico por el divisor, y entonces obtengo que los índices Miller míos van a ser 0, menos 1, 2. Y esa es la línea de intersección. Piensen, si no lo entendieron bien, piénsenlo, y en todo caso nos escriben a mí y a Sebastián, que les tratamos de aclararles la idea. Entonces, el ejercicio 20, háganlo ustedes, no tiene mucha ciencia. El ejercicio 21, piénsenlo, y si no se les ocurre la respuesta, consulten por correo. Y llegamos al 23. Bueno, el 23, háganlo solos. ¿Qué les pide? Les dice cuál es la estructura, cuál es el radio atómico, y entonces les pide el parámetro de red. Lo único que tienen que hacer es un gráfico de la estructura, ver dónde los átomos están en contacto, y en función de eso sacar el parámetro de red. El 24 les dice que el hierro, cuando cambia de BCC a FCC, se contrae. A pesar de que la temperatura está aumentando, la estructura se contrae. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la estructura cristalina. Entonces, lo que tienen que hacer es calcular la estructura cristalina, digamos, a ver, 910 grados centígrados. Hacia abajo, la estructura es BCC. Y hacia arriba es FCC. Entonces, lo que tienen que hacer es calcular la estructura BCC, qué parámetro de red tiene, qué tamaño tiene. Y hacer lo mismo para la estructura FCC. Y a partir de la conservación atómica, de número de átomos, tienen que explicar por qué cuando pasa de acá hasta acá se contrae. Si no les sale de nuevo, nos consultan a mí o a Sebastián. Bien. Ejercicio 25. Es más fácil de lo que parece. ¿Sí? Bueno. A ver. Lo primero que vamos a tratar de hacer es ver entre los planos más compactos de un FCC cuál es la separación. Entonces, vamos a tratar de dibujar la situación. Bien, esa es la estructura FCC. ¿Cuáles son los planos más compactos de un FCC? Son los planos 1, 1, 1.
o los tipo 111. Entonces, un plano tipo 111 típico es ese que está ahí. ¿Sí? Bien. Ahora, no es el único plano tipo 111 que hay en esa celda. Otro plano 111 que hay en esa celda es el que viene acá. ¿Sí? Son paralelos entre ellos. ¿Sí? Bien. Ahora, esos dos tampoco son los únicos planos que hay. Hay uno que pasa por solo ese vértice y uno que pasa solo por aquel. Mirándolo de costado, digamos, si este, a ver, vamos a dibujar el plano 110. ¿Sí? Esto que está acá, el plano 110. Entonces, los planos 111 que hemos dibujado son uno así, uno que pasa por ahí y otro que pasa por acá. Créanme, si no, hagan un buen dibujo ustedes o busquen algún software de dibujo 3D o hagan en una caja de cartón la idea. Entonces, yo lo que tengo que hacer es calcular cuál es esa distancia que tengo ahí. Esa distancia que tengo ahí es la diagonal del cubo y entonces es raíz cuadrada de 3 por A. ¿Sí? Bien. Y en esa distancia total tengo una separación, dos separaciones, tres separaciones. Con lo cual, la distancia que yo estoy buscando va a ser raíz de 3A sobre 3. ¿Sí? Bien, esa es la separación entre los planos más compactos de una FCC. Bueno, ahora vamos a tratar de recordar cuál es la similitud y diferencia entre una FCC y una HCP. Bien. Las dos estructuras son apilamientos de planos compactos, pero con una diferencia de orden. A ver. Bien. No, ahora vamos a tratar de dibujarlo más grande para que se vea. Bueno. Ese es un plano compacto. En un FCC tenemos un plano de este tipo. Después, sobre este plano se pondría otro plano del mismo tipo, nada más que, y lamentablemente mi color rojo no está, bueno, no está muy rojo que digamos, pero bueno, vamos a tratar de que se entienda. En vez de tener el átomo ahí, lo tiene en el hueco, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a tener ahí, acá, acá,
acá. ¿Sí? Bien. Que también es un plano compacto. En un libro se ve mucho mejor. Y el tercer plano es en las otras posiciones. O sea, a ver, voy a borrar las que agregué. Esto es... Sí, te escucho. Ana. A ver. Ven que en cada plano hay 6 triángulos. Entonces, los átomos de la siguiente capa se ponen en ese grupo o en ese otro. Es o en uno o en otro. Entonces, suponiendo que se pusieron en ese es el segundo plano, el tercer plano, los átomos se acomodarían en estos que irían ahí. Entonces van, y el cuarto plano volvería a ser este que dibujé primero, y así sucesivamente. En una eso es en una FCC. En un HCP, primer plano, segundo plano, y el tercer plano vuelve a ser el que está dibujado entero. Entonces, que sería... esto es más difícil para mí que para ustedes. Bueno, ese hexágono tendría esos planos serían los átomos de ahí abajo. Estos serían los que están acá al medio y después volverían estos mismos que estarían ahí arriba. Ahora, dado que estos planos que yo estoy apilando son lo mismo para un FCC que para un HCP, ¿sí? Entonces la distancia entre los planos es la misma. Y yo ya calculé cuál es la distancia entre planos para una FCC. Por lo tanto, se debería respetar para la HCP. Entonces, listo. Creo que lo hice más difícil de lo que es. Bueno, si no lo entendieron, mil disculpas y pregunten por privado. El ejercicio 26 no lo hagan porque no tiene mucho sentido, no tiene... hay un error en la idea del problema. No lo hagan. Bien. Y a partir de acá es la parte fácil de la guía. Primero, en el ejercicio 27 les dice enunciar la ecuación de Bragg. Búsquenla en los libros. En el ítem A dice la radiación del cobre es tanto, se utiliza para muestras en un metal FCC y les dice cuál es el parámetro de red. Y entonces les pide que calculen los ángulos de Bragg. Bueno, entonces, asumiendo que ya buscaron en internet, en los libros o en los apuntes, y saben que la ecuación de Bragg les dice que dos distancias interplanares por el seno de θ es igual a la longitud de onda,
Entonces, teniendo la longitud de onda y teniendo el parámetro de red, con el parámetro de red pueden calcular la distancia D y entonces calculan los ángulos. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bueno, asumo que sí. Bien. En el ejercicio 28 les dice bla, 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 patrón de difracción de 1 a 0. Y les da las posiciones de los picos. A ver, se les da. Ustedes tienen el diagrama y tienen que extrapolar y ver en qué ángulo están los picos. Y a partir de las posiciones de los picos y sabiendo que el hierro bueno, deberían averiguarlo. Averigüen si pueden, sin usar una tabla periódica, qué estructura cristalina tiene el hierro, y entonces identifican. A ver, de todas formas. Difracción de rayos X, básicamente lo que hace es, les dice que 2D sub HKL seno de tita igual a lambda. Entonces, esto es constante, y entonces, a medida que el ángulo aumenta, para que esta ecuación siga valiendo, cuando el ángulo aumenta, el seno de un ángulo aumenta, y entonces la distancia tiene que disminuir. ¿Sí? Y en las estructuras cúbicas hay una relación muy clara entre los índices HKL, la distancia y el parámetro de red. Ustedes tienen que el parámetro de red y la distancia están relacionados de la siguiente manera. La distancia es el parámetro de red dividido en la raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado más l cuadrado. Entonces, si el ángulo aumenta, el seno aumenta, la distancia disminuye. Para que la distancia disminuya, estos HKL cuadrados tienen que crecer. Entonces, veamos que esta suma es suma de números enteros, y entonces esta suma puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Creo que hasta ahí se ve. No, vamos a escribirlo más arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a hacer hasta ahí. Entonces, eso tiene que ser igual a h cuadrado más k cuadrado más l cuadrado. ¿Cuál es el conjunto de h, k, l tal que elevados al cuadrado y sumados en 1? Esos. ¿Sí? Para que h cuadrado más k cuadrado más l cuadrado de 2 es eso. Para 3, 4, 5, 6, no hay 7, 8, 9. Bien. Entonces, estos son los HKL.
Y entonces veamos, de acuerdo a lo que les dijeron en el teórico, quién existe de acuerdo a las estructuras. Les han dicho que en las FCC, para que un plano difracte, todos los índices tienen que tener la misma paridad. O sea, es decir, o ser los tres pares o los tres impares. Entonces, el 100 tiene dos pares y un impar. En la FCC no va a difractar. 110, dos impares, un par, no va a difractar. Este tiene los tres impares, sí va a difractar. El 200 también va a difractar. El 210 no, 211 no, 220 sí, 300 no y 211 no. Y para la BCC, la suma de los índices tenía que ser par. La suma da 1, no difracta. La suma 2, sí. Este da 3, no. Este da 2, sí. Este da 3, no. Este da 4, sí. Este sí. Este no. Estos dos no. Entonces, en una FCC, el primer plano va a ser un 111 y el segundo plano va a ser un 200 y el tercero un 220. En una BCC, el primero va a ser un 110, después va a venir un 200, 211 y 220. Bien. ¿Para qué hice esto? Bueno. Vamos a dejar hasta ahí. El resto lo borro de acá abajo. Si recordamos la ecuación de Bragg, nos decía que 2DHKL, eso es una D, seno del ángulo que le corresponde, HKL, es igual a lambda. ¿Sí? Bien. Ahora, HKL, el D sub HKL, de acuerdo a lo que habíamos dicho recién, esto era el parámetro de red dividido la raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado más l cuadrado, seno del tita HKL, igual a la longitud de onda. Bien. Entonces, si dividimos la ecuación de Bragg con los números del primer pico y los del segundo pico, tendríamos que hacer esto dividido 2a sobre, esto sería H1, K1, L1, esto tendríamos H2 al cuadrado más K2 al cuadrado más L2 al cuadrado, seno del tita H2, K2, L2, igual a lambda. Los lambdas se simplificarían, los 2 se simplificarían, las A se simplificarían. Y lo que me quedaría sería, de este lado, un 1, y acá abajo me quedaría seno de tita H2, K2, L2, y acá arriba la raíz cuadrada de H2 al cuadrado más K2 al cuadrado más L2 al cuadrado. Bien, ¿por qué estoy haciendo esto? Ya van a ver. Si elevamos todo esto al cuadrado, se me van las raíces cuadradas y me quedan los senos cuadrados. ¿Sí? Bien. Y ahora,
borramos, denme un segundito, tendríamos seno del θ 1 sobre el seno del θ 2 igual al H1 cuadrado más K1 cuadrado más L1 cuadrado, no, sobre H2 cuadrado más K2 cuadrado más L2 cuadrado. Y fíjense que acá, como no está el parámetro de red, no me importa qué elemento sea, estas cosas se cumplen. Y entonces, veamos qué sucede. En un FCC, el primer pico siempre va a ser el 111. Y el segundo pico siempre va a ser el 200. Entonces, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 3. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, 4. Entonces, si yo tengo mi diagrama de difracción, calculo el θ del primer pico, el θ del segundo pico. Generalmente esto está reportado en 2θ. Lo divido en 2. Le tomo el seno a cada uno, los elevo al cuadrado y los divido. Si me da 3/4, es FCC. Y se acabó. Ahora, esto es para la FCC. Si en vez de tener una FCC, esto fuese una BCC, el primer pico de una BCC siempre es el 110 y el segundo pico siempre es el 200, sin importarme nada, solamente que es BCC. Entonces, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado es 2. Y 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es 4. Esto da 1/2. Y entonces, de nuevo, si tengo los picos, calculo los ángulos, le tomo el seno, los elevo al cuadrado, los divido, si me da 1/2, es BCC. Con lo cual, para el ejercicio 28 en adelante, ¿qué van a hacer? Cuando lo que les pida sea ver cuál es la estructura cristalina y cuál es el parámetro de red, van a hacer esto. Van a fijarse cuál es el pico, el ángulo del pico, le van a tomar el seno, lo van a elevar al cuadrado de esos senos, los van a dividir. Si da 3/4 es FCC. Y si les da 1/2 es BCC. Y una vez que tienen eso, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Tienen el ángulo, tienen la longitud de onda, pueden calcular el parámetro de red, la distancia interatómica, interplanar, y el D va a ser lambda sobre 2 seno de θ. Y dependiendo qué θ pongan acá, es el D que va a dar. Generalmente se lo calcula para el primer pico. Y entonces, ponen el θ del primer pico, les va a dar el D del primer pico. Y entonces, si es BCC, bueno, a ver. Y recuerden que en una estructura cúbica, el D está relacionado con el A de la siguiente manera. El D es el parámetro de red, divide el H cuadrado más el K cuadrado más el E cuadrado. Entonces, usando la ecuación de Bragg para el primer pico, obtienen el D. ¿Sí? Teniendo el D y sabiendo ya, porque lo acaban de hacer, que es una FCC, por ejemplo, saben cuáles son los HKL del primer pico. Son el 1, 1, 1. Y entonces pueden calcular el parámetro de red. Y si hubiese sido una BCC, es el 1, 1, 0, y también lo calculan. Y con esto, tienen para hacer todos los problemas
que quedan. Profe, en el caso, por ejemplo, calcular esa distancia, que usted tiene que poner el ángulo del seno del primer pico. Basándolo en este gráfico del hierro, por ejemplo, sería 45 grados, 45 dos titas es eso, ¿o no? A ver, ¿No es? dame un segundito que vuelvo al ejercicio. Sí, este 45 más o menos es el 2 tita, Es dos titas eso, no es tita. no es tita. Bien, Tita va a ser 45 dividido 2, entonces va a tener el seno de tita, va a ser el seno de 45 sobre 2, y con claro, este ángulo lo elevas al cuadrado y lo anotas. Y después vas a tener que el segundo pico es 63, lo sí, divides, tomas el seno, lo elevas al cuadrado, dividís y te va a sí, dar para. muy cerca de 3/4 o muy cerca de 1/2. Ok, profe, gracias. Bueno, y básicamente con eso terminaríamos la clase de hoy. ¿Alguna duda que les haya quedado de lo de hoy o de antes? ¿Nada? Bueno, mañana van a tener con Sebastián que les va a contar la guía de defectos puntuales. Así que bueno, si no hay ninguna otra consulta ni nada más, nos podemos retirar. Gracias, profe. Sí, pero se volvió a cambiar la cámara. No me digan que no vieron, pero No, sí se veía, profe. no, porque recién me fijo, digamos, no estaba con la guía en la pantalla, no con el Meet, y me fijo y veo que estaba apuntando la cortina del fondo. Digo, Ahora está apuntando la cortina, sí. bueno, sí, no sé. Digo, lo único que falta es que yo haya estado hablando la última media hora con una cortina de fondo. Pero No, bueno, no, se vio el pizarro. bueno, perfecto. Entonces, listo, chicos. Suerte con la clase de mañana y nos estaremos viendo más adelante con las próximas guías. Bueno, profe. Chao, gracias, nos vemos. Chao.